Había una joven que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos, las discusiones familiares, los llantos nocturnos. Pero ella no prestaba atención a nada de eso. Porque en su mundo, en ese rincón diminuto junto a la ventana que daba a una calle gris y sin árboles, existía algo más grande que todo lo demás. Existía la escritura. Se llamaba Elena. Tenía 23 años y trabajaba en una librería del centro, organizando estantes, atendiendo clientes que nunca le preguntaban qué leía a ella, qué pensaba ella. Era invisible. Una empleada más entre tantas. Pero cuando llegaba a casa, cuando cerraba la puerta y encendía la pequeña lámpara de su escritorio, Elena se transformaba. Dejaba de ser la chica silenciosa que nadie notaba y se convertía en alguien con voz. Una voz que fluía a través de sus dedos, que llenaba páginas y páginas con historias que nunca había vivido pero que sentía como propias. Elena escribía sobre mujeres que no se rendían. Sobre personas comunes que enfrentaban lo imposible. Escribía sobre el dolor que no se ve, sobre la esperanza que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Y lo hacía con una honestidad brutal, sin adornos innecesarios, sin pretensiones literarias. Solo palabras verdaderas. Durante años había escrito en secreto. Cuadernos llenos de historias que nadie leía. Archivos digitales guardados en carpetas con nombres como Borrador 2023 o tal vez algún día. Porque Elena tenía miedo. Miedo de que sus palabras no fueran suficientes. Miedo de que alguien le dijera que lo que hacía no era real, que era solo una ilusión de talento. Pero ese año, algo cambió. Había un evento literario importante en la ciudad. Una feria del libro donde autores consagrados presentaban sus obras, donde editoriales buscaban nuevas voces, donde los sueños de escritores anónimos podían, quizás, convertirse en realidad. Elena había estado ahorrando durante meses para asistir. No solo como visitante, sino como participante. Porque la feria ofrecía sesiones de revisión de manuscritos. 15 minutos con un autor profesional que leería tus primeras páginas y te daría su opinión. Elena se había inscrito. Había elegido cuidadosamente las primeras 20 páginas de su novela, una historia sobre una mujer que reconstruía su vida después de perderlo todo. Había revisado cada frase, cada palabra, hasta que le dolían los ojos. Y había seleccionado al autor con quien quería reunirse. Adriana Villalobos. Adriana Villalobos era una de las escritoras más reconocidas del país. Había publicado 7 novelas, todas aclamadas por la crítica. Ganadora de premios nacionales e internacionales. Sus libros se vendían en decenas de miles de ejemplares. Aparecía en programas de televisión, daba conferencias en universidades, su rostro estaba en las portadas de revistas literarias. Era todo lo que Elena soñaba ser. Y más allá de eso, Adriana escribía sobre mujeres. Sobre lucha. Sobre resiliencia. Elena había leído todas sus novelas. Había subrayado frases, había llorado con sus personajes. Por eso, cuando llegó el día de la feria, Elena sentía que el corazón le iba a explotar dentro del pecho. Se había puesto su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, había llevado su manuscrito impreso en una carpeta azul. Sus manos temblaban mientras esperaba su turno en la fila de personas que también querían esos 15 minutos con Adriana Villalobos. Cuando finalmente la llamaron, Elena entró en una pequeña sala de reuniones. Adriana estaba sentada detrás de una mesa, revisando su teléfono. No levantó la vista de inmediato. Elena se quedó de pie, esperando, sintiendo como el tiempo se estiraba de forma incómoda. Finalmente, Adriana alzó los ojos. «Tienes 15 minutos», dijo sin sonreír. «Muéstrame lo que traes». Elena se sentó y le entregó las páginas con una mezcla de esperanza y terror. Adriana las tomó, las hojeó rápidamente, y comenzó a leer. Elena observaba cada expresión de su rostro, buscando alguna señal de aprobación, de interés. Pero el rostro de Adriana permanecía impasible. Frío. Después de 5 minutos, cerró el manuscrito. «Esto es amateur», dijo Adriana con una voz que no mostraba emoción alguna.
La estructura es débil. Los diálogos son poco naturales. Y la protagonista no tiene profundidad real. Es un personaje plano disfrazado de complejo. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, pero intentó mantener la compostura. Tragó saliva y preguntó con voz temblorosa si había algo rescatable, algo que pudiera mejorar. Adriana la miró fijamente. Hubo un silencio largo, incómodo. Y entonces, con una frialdad que Elena nunca olvidaría, Adriana dijo las palabras que destrozarían su mundo. Mira, puedo ser honesta contigo. Hay personas que nacen con talento para esto. Y hay personas que solo tienen buenas intenciones. Tú claramente amas la idea de ser escritora. Pero eso no es suficiente. Esto que escribiste, esta historia sin alma, sin voz propia, me dice algo muy claro. No eres escritora. Y tal vez nunca lo serás. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No pudo responder. No pudo moverse. Las palabras de Adriana la habían atravesado como cuchillos. No eres escritora. No eres escritora. La frase resonaba en su cabeza una y otra vez. Adriana continuó, ahora con un tono casi aburrido. Mi consejo es que encuentres algo que realmente se te dé bien. La escritura no es para todos. Y eso está bien. No todos podemos ser artistas. Elena tomó sus páginas con manos temblorosas, murmuró un gracias apenas audible y salió de la sala. Caminó por los pasillos de la feria sin ver nada, sin escuchar nada. Las voces, las risas, los stands llenos de libros, todo era un borrón. Salió del edificio y caminó sin rumbo por la ciudad hasta que sus piernas no pudieron más. Se sentó en una banca de un parque vacío y miró sus páginas. Las páginas en las que había puesto tanto de sí misma. Las páginas que Adriana Villalobos había destruido en menos de 10 minutos. Y entonces, por primera vez en años, Elena lloró. Lloró con una tristeza profunda, con una vergüenza que la consumía. Porque si alguien como Adriana, alguien a quien admiraba tanto, le decía que no era escritora, entonces tal vez era verdad. Tal vez todo este tiempo había estado engañándose a sí misma. Esa noche, Elena llegó a su apartamento y guardó el manuscrito en el fondo de un cajón. Apagó la computadora. Y se quedó sentada en la oscuridad, preguntándose quién era realmente si no era escritora. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Elena. Seguía yendo a su trabajo en la librería, seguía organizando estantes, seguía atendiendo clientes. Pero algo dentro de ella se había apagado. Cada vez que pasaba junto a la sección de novelas de Adriana Villalobos, sentía una punzada en el estómago. Cada vez que alguien compraba uno de sus libros, Elena tenía que sonreír y decir que era una autora maravillosa. Y cada vez que lo hacía, recordaba esas palabras. No eres escritora. Durante semanas, Elena no escribió ni una sola palabra. Miraba su escritorio, veía la computadora apagada, y simplemente no podía. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Si su escritura era amateur, si no tenía voz propia, si todo lo que hacía era mediocre, entonces, ¿para qué continuar? Pero el silencio era insoportable. La ausencia de la escritura dejaba un vacío enorme dentro de ella. Elena había pasado tantos años escribiendo que no saber quién era sin eso la hacía sentir perdida. Así que una noche, después de 2 meses de no tocar el teclado, se sentó frente a la computadora y abrió un documento en blanco. Intentó escribir. Pero cada frase que tecleaba le parecía horrible. Cada diálogo sonaba falso. Cada descripción se sentía vacía. Y la voz de Adriana aparecía en su mente, criticando cada palabra. Amateur. Sin alma. Sin voz propia. Elena borraba todo y volvía a empezar. Y volvía a borrar. Hasta que cerró la computadora con frustración y sintió ganas de llorar de nuevo. Decidió intentar algo diferente. Tal vez su novela era el problema. Tal vez necesitaba escribir algo más corto, más simple. Empezó a escribir cuentos. Los terminaba y los enviaba a concursos literarios, a revistas pequeñas, a cualquier lugar que aceptara manuscritos no solicitados.
Esperaba respuestas con una mezcla de esperanza y miedo. Las respuestas llegaron. Todas eran rechazos. Estimada Elena, gracias por tu envío. Lamentablemente, tu cuento no se ajusta a lo que buscamos en este momento. Apreciamos tu interés, pero hemos decidido no publicar tu historia. Tu narrativa carece de la fuerza necesaria para nuestra revista. Cada rechazo era una confirmación más de lo que Adriana había dicho. No eres escritora. Elena acumulaba los correos de rechazo en una carpeta digital que había nombrado fracasos. A veces los leía todos de una vez, como si necesitara castigarse, recordarse a sí misma que no era suficiente. En la librería, sus compañeros hablaban de libros nuevos, de autores emergentes que estaban ganando reconocimiento. Elena escuchaba en silencio. Uno de sus compañeros, un hombre mayor llamado Roberto, le preguntó un día si ella también escribía. Elena lo miró, sintió un nudo en la garganta y negó con la cabeza. No, dijo. Yo solo leo. Pero las noches eran las peores. Elena se quedaba despierta hasta tarde, mirando el techo de su cuarto, pensando en todas las horas que había dedicado a escribir. Años de su vida puestos en historias que nadie quería leer. Cuadernos llenos de palabras que no significaban nada para nadie más que para ella. Se preguntaba si había desperdiciado su tiempo. Si había sido una tonta por creer que tenía algo que decir. Y entonces, en las madrugadas, cuando el silencio era absoluto, cuando la ciudad dormía y ella estaba completamente sola, Elena sacaba su cuaderno viejo. El primer cuaderno donde había escrito cuando tenía 16 años. Leía esas historias torpes, esos personajes mal construidos, esos diálogos ridículos. Y se daba cuenta de algo doloroso. Había mejorado desde entonces. Había aprendido. Había crecido. Pero Adriana Villalobos, con su mirada fría y sus palabras despiadadas, había destruido toda esa evolución con una sola frase. Elena empezó a compararse obsesivamente con otros escritores. Leía entrevistas de autores jóvenes que habían sido publicados, que habían ganado premios, que eran celebrados en las redes sociales. Se preguntaba qué tenían ellos que ella no tenía. Leía sus libros y trataba de descifrar el secreto. Pero mientras más leía, más insegura se sentía. Porque cada libro que terminaba le recordaba que ella nunca sería tan buena. Que su escritura siempre sería inferior. Un día, en la librería, llegó una nueva remesa de libros. Entre ellos estaba la última novela de Adriana Villalobos. La portada era elegante, con colores sobrios y el nombre de la autora en letras grandes y doradas. Elena tuvo que colocar los ejemplares en el estante, tuvo que armar la exhibición promocional, tuvo que poner el cartel que decía autora bestseller. Y mientras lo hacía, sintió una rabia silenciosa creciendo dentro de ella. Una rabia mezclada con envidia, con dolor, con impotencia. Porque Adriana Villalobos seguía siendo una estrella. Seguía siendo celebrada. Seguía siendo importante. Mientras Elena era nadie. Una chica que organizaba libros en una tienda. Una chica que escribía en secreto y fracasaba en silencio. Esa noche, Elena llegó a casa y sacó su manuscrito del cajón donde lo había guardado. Lo leyó completo. Y por primera vez en meses, no lo hizo con los ojos de Adriana Villalobos. Lo hizo con sus propios ojos. Y aunque encontró errores, aunque vio cosas que podía mejorar, también encontró algo más. Encontró verdad. Encontró emoción. Encontró partes que la hicieron sentir algo real. Tal vez, pensó, Adriana estaba equivocada. O tal vez no. Tal vez Elena no era una gran escritora. Pero tal vez eso no importaba. Tal vez lo único que importaba era que ella necesitaba escribir. Porque sin la escritura, Elena no sabía quién era. Así que tomó una decisión. Iba a volver a intentarlo. Pero esta vez, no escribiría para impresionar a nadie. No escribiría pensando en lo que Adriana o cualquier otra persona pensaría. Escribiría solo para ella. Y si nunca era publicada, si nunca era reconocida, al menos habría sido honesta. Esa noche, Elena abrió un documento nuevo y escribió las primeras palabras de una historia diferente.
Una historia sobre una mujer que había sido destruida por las palabras de alguien más. Y que estaba aprendiendo a reconstruirse. Los meses que siguieron fueron de trabajo silencioso y constante. Elena no le contó a nadie lo que estaba haciendo. No publicó avances en redes sociales, no buscó validación externa. Solo escribía. Cada noche, después del trabajo, se sentaba frente a su computadora y continuaba su historia. Algunos días escribía miles de palabras. Otros días, apenas unas pocas frases. Pero nunca dejaba pasar un día sin escribir algo. Esta nueva historia era diferente a todo lo que había escrito antes. Era más cruda, más personal. Hablaba de cosas que Elena nunca se había atrevido a tocar. Hablaba de fracaso. De vergüenza. De cómo se siente cuando alguien a quien admiras te destruye. Y también hablaba de algo más importante. Hablaba de encontrar tu propia voz en medio del ruido de las voces ajenas. Elena también empezó a estudiar. Leía libros sobre estructura narrativa, sobre desarrollo de personajes, sobre estilo. Pero no lo hacía de forma desesperada, tratando de encontrar una fórmula mágica. Lo hacía con curiosidad genuina. Quería entender cómo los grandes escritores construían sus historias. No para copiarlos, sino para aprender de ellos. Y algo comenzó a cambiar. Poco a poco, Elena empezó a sentir que su escritura tenía más fuerza. Que sus personajes respiraban. Que sus diálogos sonaban reales. No era perfecta, pero era auténtica. Y eso, descubrió, era más importante que la perfección. Un día, mientras trabajaba en la librería, una clienta se acercó a ella. Era una mujer de unos 50 años, con aspecto amable y una pila de libros en las manos. Le preguntó a Elena si podía recomendarle algo nuevo, algo que no fuera demasiado conocido pero que valiera la pena. Elena pensó por un momento y le recomendó una novela de una autora emergente que había leído recientemente. La mujer le agradeció y, mientras pagaba, le preguntó si Elena también escribía. Algo en la manera en que lo preguntó hizo que Elena no pudiera mentir esta vez. Bajó la mirada y asintió. Sí, dijo. Escribo. La mujer sonrió. Me lo imaginé, dijo. Se nota en la forma en que hablas de los libros. Se nota que entiendes lo que hay detrás de las palabras. Elena se sorprendió. Nadie nunca le había dicho algo así. La mujer le dejó su tarjeta. Resultó que era editora de una pequeña editorial independiente. Si algún día terminas algo, me gustaría leerlo, dijo antes de irse. Elena guardó esa tarjeta como si fuera un tesoro. No porque creyera que algo fuera a salir de eso. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto algo en ella. Alguien había creído, aunque fuera un poco, que ella tenía algo que decir. Motivada por ese pequeño encuentro, Elena decidió hacer algo que no había hecho en meses. Envió un cuento a un concurso literario. Pero esta vez, no envió cualquier cuento. Envió uno que había escrito desde ese lugar nuevo, ese lugar de honestidad brutal. Un cuento sobre una joven que trabajaba en una librería y que había dejado de creer en sí misma. El cuento no tenía un final feliz. Terminaba con la protagonista todavía luchando, todavía buscando. Pero había esperanza en esa lucha. Pasaron semanas. Elena no pensaba mucho en el concurso. Había aprendido a no esperar nada. Hasta que un día recibió un correo electrónico. El asunto decía resultados del concurso nacional de cuento. Elena lo abrió con el corazón latiendo rápido, preparándose para otro rechazo. Pero no era un rechazo. Su cuento había ganado una mención honorífica. No el primer lugar, pero sí un reconocimiento. El correo decía que su historia había conmovido al jurado, que tenía una voz honesta y única, que mostraba un talento prometedor. Elena leyó el correo 3 veces para asegurarse de que era real. Y entonces, en medio de su pequeño apartamento, comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De validación. De esperanza. Tal vez Adriana Villalobos estaba equivocada. Tal vez Elena sí era escritora. O tal vez estaba en camino de serlo.
Y eso era suficiente. La mención honorífica venía con un pequeño premio en efectivo y la publicación del cuento en una revista literaria. No era mucho, pero para Elena era todo. Porque por primera vez, sus palabras iban a ser leídas por personas que no la conocían. Por primera vez, su voz iba a existir más allá de su cuarto. Cuando la revista se publicó, Elena compró 3 ejemplares. Uno para guardar, uno para leer, y uno para su madre, quien vivía en otra ciudad y a quien no había visto en años. Le envió la revista con una carta donde le contaba todo. Sobre su sueño. Sobre la humillación. Sobre cómo había estado a punto de rendirse. Y sobre cómo, finalmente, algo estaba empezando a cambiar. Su madre le respondió con una llamada. Elena escuchó su voz emocionada al otro lado de la línea. Siempre supe que tenías algo especial, le dijo su madre. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Elena prometió que no lo haría. Con ese pequeño éxito, Elena se sintió animada a seguir adelante. Terminó su novela. La leyó completa, la revisó, la pulió hasta donde pudo. Y entonces, con el corazón en la mano, recordó la tarjeta de la editora que había conocido en la librería. Le envió un correo explicándole quién era, adjuntando las primeras páginas de su novela y esperando lo mejor. La editora respondió en 2 días. Le gustaba lo que había leído. Quería ver el manuscrito completo. Elena envió su novela con una mezcla de terror y emoción. Y esperó. Esta vez, la espera fue diferente. Porque Elena sabía que, sin importar lo que pasara, ella ya había ganado algo. Había recuperado su voz. Había aprendido a escribir no para los demás, sino para ella misma. Y eso, en sí mismo, era un triunfo. Pasaron 3 meses antes de que Elena recibiera una respuesta de la editorial. 3 meses durante los cuales continuó escribiendo, trabajando, viviendo. Ya no esperaba con desesperación. Había aprendido a existir en la incertidumbre. Cuando finalmente llegó el correo, Elena estaba en su trabajo. Lo abrió durante su hora de descanso, sentada en la pequeña sala de empleados de la librería, con una taza de café frío en la mano. La editorial quería publicar su novela. Elena tuvo que leer el correo 4 veces. Las palabras parecían demasiado buenas para ser reales. La editora explicaba que la novela necesitaba trabajo, que habría un proceso de edición, pero que veía algo especial en su escritura. Algo auténtico. Algo necesario. Elena cerró su computadora, apoyó la cabeza entre las manos y respiró profundamente. Había pasado tanto tiempo desde aquel día en la feria del libro. Tanto tiempo desde que Adriana Villalobos le había dicho que no era escritora. Y ahora, contra todo pronóstico, su novela iba a ser publicada. Los meses siguientes fueron un torbellino. Elena trabajaba con la editora, revisando cada capítulo, puliendo cada frase. Aprendió más sobre escritura en esos meses que en todos los años anteriores. Y aunque era agotador, también era emocionante. Porque finalmente estaba haciendo lo que siempre había soñado. La novela se publicó en una edición modesta. No hubo grandes campañas publicitarias ni reseñas en periódicos importantes. Pero la editorial independiente tenía sus propios canales. Organizaron un pequeño evento de lanzamiento en una librería del centro. No la librería donde Elena trabajaba, sino otra más grande, más conocida. Elena invitó a sus compañeros de trabajo, a algunos amigos, a su madre. El día del lanzamiento, llegó temprano, nerviosa, con su primer ejemplar impreso en las manos. Ver su nombre en la portada era surrealista. Elena Rosales. Un nombre que nadie conocía. Pero que ahora existía en el mundo literario. El evento fue pequeño pero emotivo. Elena leyó un fragmento de su novela, habló sobre el proceso de escritura, sobre las dudas y los miedos. No mencionó a Adriana Villalobos, pero todo lo que dijo estaba atravesado por esa experiencia. Cuando terminó, el pequeño grupo de asistentes aplaudió. Y Elena sintió que, por primera vez, era vista. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La novela se vendió en números modestos.
Algunas personas dejaron reseñas positivas en Internet. Otras fueron más críticas. Elena leyó todo, tanto lo bueno como lo malo, y aprendió a no dejar que ninguna opinión la definiera por completo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una blogger literaria con una audiencia considerable reseñó la novela. Y no fue una reseña más. Fue una reseña apasionada, profunda, que hablaba de cómo el libro le había tocado el corazón. La blogger compartió la reseña en sus redes sociales. Y de repente, la novela de Elena comenzó a circular. Más gente empezó a leerla. Más reseñas aparecieron. Algunas pequeñas librerías independientes comenzaron a recomendarla. Y lentamente, muy lentamente, Elena dejó de ser una completa desconocida. 6 meses después de la publicación, Elena recibió una invitación. La invitaban a participar en una mesa redonda sobre narrativa contemporánea en la Feria del Libro de la ciudad. La misma feria donde, años atrás, Adriana Villalobos le había dicho que no era escritora. Elena aceptó la invitación con el corazón acelerado. Porque sabía lo que esto significaba. Sabía que, de alguna forma, el círculo estaba a punto de cerrarse. El día de la feria llegó. Elena entró en el recinto con una mezcla de nostalgia y determinación. Todo le parecía familiar y diferente al mismo tiempo. Caminó por los pasillos, vio los stands de las editoriales, observó a los jóvenes escritores esperando con sus manuscritos. Y se vio a sí misma en ellos. La chica que había sido. La chica que casi se rinde. La mesa redonda se realizó en un auditorio pequeño. Elena compartía el panel con otros 3 escritores, todos más experimentados que ella. Hablaron sobre el oficio de escribir, sobre los desafíos, sobre lo que significa encontrar tu propia voz. Elena habló con seguridad, pero sin arrogancia. Habló sobre el fracaso. Sobre el rechazo. Sobre cómo aprender a escribir no para complacer, sino para decir la verdad. Al final del panel, abrieron un espacio para preguntas del público. Varias personas levantaron la mano. Y entonces, Elena la vio. Adriana Villalobos estaba sentada en las últimas filas del auditorio. Elena sintió que el mundo se detenía. No estaba segura de si Adriana la había reconocido. Habían pasado años. Elena había cambiado. Ya no era la chica insegura de 23 años. Pero Adriana lucía exactamente igual. Elegante. Segura. Con esa expresión de superioridad que Elena recordaba tan bien. Adriana levantó la mano. El moderador le dio la palabra. Tengo una pregunta, dijo Adriana con voz clara. Para Elena Rosales. He leído tu novela. Y tengo curiosidad. ¿De dónde viene esa honestidad brutal en tu escritura? Porque es poco común encontrar una voz tan cruda en alguien tan joven. Elena sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Miró directamente a Adriana. Y en ese momento, entendió que Adriana no la recordaba. No tenía idea de que Elena era la misma chica que había destrozado años atrás. Elena respiró profundamente. Y respondió. Creo que esa honestidad viene del dolor, dijo. De entender lo que significa que te digan que no eres suficiente. Que no tienes talento. Que nunca lo lograrás. Durante mucho tiempo, creí esas palabras. Dejé de escribir. Dejé de creer en mí misma. Pero eventualmente entendí algo importante. La escritura no se trata de ser perfecta. Se trata de ser honesta. Y a veces, la honestidad nace del sufrimiento. De levantarte después de que alguien te haya dicho que no puedes. Y demostrarte a ti misma que sí puedes. Hubo un silencio en el auditorio. Elena vio cómo Adriana la miraba con más atención. Y entonces, algo cambió en su expresión. Un atisbo de reconocimiento. De incomodidad. El panel terminó poco después. Elena bajó del estrado y fue rodeada por algunas personas que querían felicitarla, que querían comprar su libro. Pero ella no dejaba de buscar con la mirada. Y entonces la vio. Adriana caminaba hacia ella. Elena sintió que su corazón latía con fuerza.
Después de tantos años, después de tanto dolor, estaban frente a frente de nuevo. Adriana se detuvo frente a ella. Su expresión era difícil de descifrar. Nos conocemos, dijo Adriana. Fue una afirmación, no una pregunta. Elena asintió. Sí, respondió con calma. Hace algunos años. En esta misma feria. Tú revisaste mi manuscrito. Adriana guardó silencio por un momento. Elena pudo ver que estaba intentando recordar. Y entonces, lentamente, el recuerdo pareció llegar. Ah, dijo Adriana. Sí. Creo que recuerdo. Fue muy honesta en mi evaluación. Elena sonrió levemente, aunque no había humor en esa sonrisa. Lo fuiste, dijo. Me dijiste que no era escritora. Que nunca lo sería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Adriana pareció incomodarse, aunque intentó ocultarlo. Doy muchas evaluaciones, dijo Adriana con un tono defensivo. No puedo recordar cada conversación. Pero si fui dura, fue porque este es un mundo difícil. Y creí que estaba ayudándote a ver la realidad. Elena la miró directamente a los ojos. La realidad, repitió. La realidad es que estuviste equivocada. Tu evaluación no reflejaba mi talento o mi potencial. Reflejaba tu propia arrogancia. Tu creencia de que solo ciertas personas merecen ser escritoras. Y casi me haces creerlo. Adriana abrió la boca para responder, pero Elena continuó. Pero aquí estoy. Mi novela fue publicada. La gente la está leyendo. La gente se está conectando con mis palabras. Y no porque haya intentado escribir como tú o como cualquier otra persona. Sino porque aprendí a escribir como yo misma. Y esa es una lección que tú nunca pudiste enseñarme. El encuentro con Adriana terminó de forma incómoda. Adriana murmuró algo sobre tener que irse, algo sobre una reunión, y se alejó rápidamente. Elena la vio marcharse y sintió algo extraño. No era satisfacción. No era venganza. Era simplemente una sensación de cierre. Como si una herida vieja finalmente hubiera dejado de sangrar. Los días siguientes, Elena continuó con su participación en la feria. Dio entrevistas a pequeños medios, firmó ejemplares de su novela, conversó con lectores que le contaban cómo su historia los había tocado. Cada conversación era un recordatorio de por qué escribía. No por el reconocimiento. No por demostrarle nada a Adriana Villalobos. Sino porque había historias dentro de ella que necesitaban ser contadas. Pero algo había cambiado en el mundo literario. El intercambio entre Elena y Adriana no había quedado solo entre ellas. Algunas personas habían escuchado la conversación. Y en cuestión de días, la historia comenzó a circular. Primero en blogs literarios pequeños. Luego en redes sociales. La narrativa era poderosa. Una joven escritora que había sido humillada por una autora consagrada y que, años después, había logrado publicar su novela y confrontar a su detractora. Elena no había buscado esta atención. De hecho, le incomodaba un poco que su historia personal se volviera pública. Pero no podía negar que había tocado una fibra sensible. Porque no era solo su historia. Era la historia de miles de personas que habían sido desalentadas, que habían sido menospreciadas, que habían sido hechas sentir que no eran suficientes. Un periodista de un importante medio cultural la contactó para una entrevista. Elena aceptó, no porque quisiera atacar a Adriana, sino porque quería hablar sobre algo más grande. Sobre la crueldad en el mundo literario. Sobre cómo las personas en posiciones de poder pueden destruir sueños con palabras descuidadas. Y sobre la importancia de la resiliencia. La entrevista se publicó y tuvo un impacto mayor del que Elena esperaba. Miles de personas la compartieron. Decenas de escritores emergentes comenzaron a contar sus propias historias de rechazo y humillación. Y Elena se convirtió, sin haberlo planeado, en una voz para aquellos que habían sido silenciados. Adriana Villalobos, por su parte, guardó silencio. No hizo declaraciones públicas. No respondió a la polémica. Pero Elena sabía que el silencio hablaba más que cualquier palabra.
Porque Adriana no podía negar lo que había hecho. No podía defender lo indefendible. 3 meses después del encuentro en la feria, Elena recibió una carta. Una carta física, enviada a la dirección de su editorial. La letra era elegante, escrita a mano. El remitente era Adriana Villalobos. Elena abrió la carta con curiosidad y cierta aprensión. Leyó despacio. La carta comenzaba con una disculpa. Adriana reconocía que había sido excesivamente dura en su evaluación años atrás. Que había subestimado el potencial de Elena. Que había dejado que su propia visión estrecha del talento nublara su juicio. Decía que había leído la novela de Elena completa y que había encontrado en ella una honestidad y una fuerza que no supo ver en aquel entonces. Pero lo que más impactó a Elena fue el final de la carta. Adriana escribía: he dedicado mi vida a la literatura. Y en algún momento del camino, olvidé lo que realmente importa. Olvidé que cada escritor tiene su propio camino. Que mi trabajo no es destruir sueños, sino ayudar a cultivar voces. Me equivoqué contigo. Y me equivoqué con muchos otros. Esta carta no borra el daño que causé. Pero espero que al menos puedas saber que tus palabras me han hecho reflexionar. Y que, a su manera, me han enseñado algo que había olvidado. La humildad. Elena terminó de leer la carta y la dejó sobre su escritorio. Miró por la ventana de su apartamento. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo. Indiferente. Constante. Elena pensó en responder. Pensó en escribirle a Adriana agradeciéndole la disculpa. Pero al final decidió no hacerlo. Porque no lo necesitaba. La disculpa era importante, pero no era lo que la definía. Lo que la definía era su propia historia. Su propia lucha. Su propia voz. Los meses continuaron. La novela de Elena siguió vendiéndose. No se convirtió en un bestseller. No ganó premios importantes. Pero encontró a sus lectores. A las personas que necesitaban leer exactamente esa historia en ese momento de sus vidas. Y para Elena, eso era más que suficiente. 1 año después de la publicación, Elena dejó su trabajo en la librería. No porque se hubiera vuelto rica con su escritura, sino porque había ahorrado lo suficiente y quería dedicarse completamente a su siguiente proyecto. Estaba escribiendo su segunda novela. Una historia sobre una mujer que encuentra su fuerza después de perderlo todo. Una historia que, de muchas formas, seguía siendo la historia de Elena. Pero esta vez, Elena escribía con más confianza. Con más seguridad. Ya no tenía miedo de las críticas. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Porque había aprendido la lección más importante que cualquier escritor puede aprender. Tu voz es tuya. Y nadie puede quitártela a menos que tú se lo permitas. 2 años después del encuentro en la feria, Elena fue invitada a dar una charla en una universidad. El tema era encontrando tu voz como escritor. Elena aceptó con entusiasmo. Porque sabía que su historia podía inspirar a otros. No porque fuera una historia de éxito meteórico. Sino porque era una historia de resistencia. De no rendirse. De creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Jóvenes escritores, estudiantes de literatura, personas de todas las edades que soñaban con contar sus historias. Elena subió al escenario y miró al público. Vio en sus rostros la misma esperanza y el mismo miedo que ella había sentido años atrás. Comenzó su charla contando su historia. Sin adornos. Sin dramatismo innecesario. Solo la verdad. Habló sobre aquella tarde en la feria del libro. Sobre las palabras que Adriana le había dicho. Sobre cómo esas palabras casi la destruyen. Y sobre cómo, eventualmente, encontró la fuerza para continuar. Pero también habló de algo más. Habló de las dudas que todavía tenía. De los días en que seguía sintiendo que no era suficiente. De las veces en que leía a otros escritores y se comparaba desfavorablemente. Porque la verdad, les dijo a los estudiantes, es que la inseguridad nunca desaparece completamente. Pero aprendes a vivir con ella. Aprendes a no dejar que te paralice.
Al final de la charla, abrió un espacio para preguntas. Una joven levantó la mano. Parecía tímida, nerviosa. Elena le dio la palabra. Yo también quiero ser escritora, dijo la joven con voz temblorosa. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que mi escritura no sea buena. De que nadie quiera leer lo que escribo. De que esté perdiendo mi tiempo. Y si alguien como Adriana Villalobos me dijera que no soy escritora, como te lo dijo a ti, no sé si podría superarlo. Elena la miró con comprensión. Respiró profundamente antes de responder. Déjame decirte algo que me tomó años entender, dijo Elena. Nadie puede decirte si eres o no escritora. Ni Adriana Villalobos. Ni ninguna otra persona con títulos o reconocimientos. Porque ser escritora no es un título que alguien te otorga. Es algo que eliges ser cada vez que te sientas a escribir. Cada vez que pones palabras en una página. Cada vez que intentas dar forma a una idea, a una emoción, a una historia. Vas a recibir rechazo. Vas a recibir críticas. Algunas justas, otras crueles. Pero al final del día, lo único que importa es esto. Si necesitas escribir, si la escritura es parte de quién eres, entonces eres escritora. Sin importar si publicas o no. Sin importar si eres reconocida o no y nadie puede quitarte eso. La joven asintió, con los ojos brillantes. Gracias, dijo simplemente. Al terminar la charla, Elena fue rodeada por estudiantes que querían hablar con ella, que querían contarle sus propias historias. Elena escuchó a cada uno con atención. Porque recordaba lo que era estar en su lugar. Recordaba lo que era necesitar que alguien creyera en ti. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Elena sintió una profunda gratitud. No porque su vida fuera perfecta. No porque hubiera alcanzado todos sus sueños. Sino porque había aprendido algo valioso. Había aprendido que el éxito no se mide solo en libros vendidos o premios ganados. Se mide en la capacidad de levantarte después de caer. En la valentía de seguir creando incluso cuando nadie te está mirando. En la fuerza de encontrar tu propia voz en un mundo que constantemente intenta silenciarte. Elena llegó a su apartamento, el mismo apartamento pequeño donde todo había comenzado. Encendió la lámpara de su escritorio y miró la pantalla de su computadora. Tenía una novela a medio terminar. Tenía historias que contar. Y tenía toda una vida por delante para contarlas. Se sentó frente al teclado y comenzó a escribir. Porque eso era lo que hacía. Eso era lo que era. Adriana Villalobos le había dicho una vez que no era escritora. Pero Elena había demostrado lo contrario. No a Adriana. Sino a sí misma. Y esa era la única prueba que realmente importaba. Los años pasaron. Elena publicó 3 novelas más. Ninguna se convirtió en un fenómeno masivo. Pero todas encontraron a sus lectores. Todas tocaron vidas. Y con cada libro, Elena crecía no solo como escritora, sino como persona. Hubo momentos difíciles. Hubo críticas duras. Hubo rechazos. Pero Elena ya sabía cómo manejarlos. Porque había aprendido que el rechazo no es el final. Es solo parte del camino. Un día, muchos años después, Elena estaba firmando ejemplares de su última novela en una pequeña librería. Una mujer mayor se acercó con un libro en las manos. Le pidió que lo firmara. Elena tomó el libro y preguntó a qué nombre debía dedicarlo. Para mí, dijo la mujer. Me llamo Carmen. Elena escribió la dedicatoria y le devolvió el libro. La mujer lo tomó, pero no se fue. Se quedó mirando a Elena con una expresión extraña. Quiero que sepas algo, dijo la mujer. Hace años, yo era profesora de literatura. Y muchas veces desalenté a estudiantes. Les decía que no tenían talento. Que debían dedicarse a otra cosa. Creía que estaba siendo realista. Pero hace unos años leí tu entrevista. La que hablaba sobre lo que te dijo Adriana Villalobos. Y me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que yo había hecho lo mismo. Había destruido sueños con mis palabras.
Así que dejé de enseñar. Porque entendí que no estaba ayudando a nadie. Quería agradecerte. Porque tu historia me hizo ver el daño que estaba causando. Y aunque no puedo deshacer el pasado, al menos ahora soy consciente de él. Elena sintió un nudo en la garganta. Tomó la mano de la mujer y la apretó suavemente. Gracias por decírmelo, dijo Elena. Toma mucha valentía reconocer cuando hemos hecho daño. Y toma aún más valentía intentar cambiar. La mujer asintió, con lágrimas en los ojos, y se alejó. Elena se quedó sentada, mirando la fila de personas que esperaban. Y entendió que su historia había trascendido su propia experiencia. Se había convertido en algo más grande. En un recordatorio de que las palabras tienen poder. Que pueden destruir, pero también pueden sanar. Que pueden hundir a alguien, pero también pueden levantarlo. Y Elena, que una vez fue una joven destruida por las palabras de otra persona, ahora usaba sus propias palabras para construir. Para inspirar. Para recordarle al mundo que cada voz importa. Que cada historia merece ser contada. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir quién eres o quién puedes llegar a ser. Esa noche, Elena regresó a su casa y abrió su cuaderno viejo. El primer cuaderno donde había escrito cuando tenía 16 años. Leyó esas historias torpes de nuevo. Y esta vez, no lo hizo con vergüenza o nostalgia. Lo hizo con amor. Porque esas páginas imperfectas eran el comienzo de su viaje. Eran la prueba de que siempre había sido escritora. Incluso cuando nadie más lo creía. Incluso cuando ella misma dudaba. Elena cerró el cuaderno y miró por la ventana. La ciudad brillaba en la oscuridad. Miles de luces. Miles de vidas. Miles de historias esperando ser contadas. Y Elena sonrió. Porque sabía que mientras tuviera palabras dentro de ella, nunca dejaría de escribir. Porque ser escritora no era algo que alguien te otorgaba. Era algo que elegías ser. Cada día. Cada noche. Cada vez que te sentabas frente a una página en blanco y te atrevías a llenarla con tu verdad. Adriana Villalobos le había dicho una vez: no eres escritora. Pero Elena había demostrado lo contrario. No con arrogancia. No con venganza. Sino simplemente existiendo. Escribiendo. Creando. Siendo. Y al final, esa era la mayor victoria de todas. Porque Elena no necesitaba que Adriana reconociera su talento. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su disculpa, aunque la había recibido. Lo único que necesitaba era creer en sí misma. Y eso, finalmente, lo había logrado. Años más tarde, cuando le preguntaban en entrevistas sobre aquel encuentro con Adriana Villalobos, Elena siempre respondía de la misma manera. Decía que no guardaba rencor. Que incluso estaba agradecida, de una forma extraña, porque esa experiencia la había obligado a cuestionarse. A decidir realmente quién quería ser. A elegir conscientemente su camino. Y cuando jóvenes escritores le preguntaban qué consejo les daría, Elena siempre decía lo mismo. Les decía que escribieran. Que no esperaran permiso. Que no buscaran validación externa antes de creer en sí mismos. Que el camino sería difícil. Que habría rechazo. Que habría dolor. Pero que si realmente necesitaban escribir, si la escritura era parte esencial de quienes eran, entonces ya eran escritores. Y nadie podía quitarles eso. La historia de Elena no era una historia de venganza. No era una historia sobre demostrarle a alguien que estaba equivocado. Era algo mucho más profundo. Era una historia sobre encontrarte a ti mismo. Sobre descubrir tu propia voz en medio del ruido. Sobre aprender que tu valor no depende de la opinión de los demás. Y esa, al final, era la lección más importante de todas. Elena continuó escribiendo durante décadas. Publicó más novelas. Algunas tuvieron más éxito que otras. Pero todas eran auténticas. Todas eran suyas. Y todas llevaban dentro de ellas esa verdad que había aprendido con tanto dolor. Que ser escritora no era un destino. Era una elección.
Una elección que hacías cada día. Cada vez que te sentabas a escribir. Cada vez que te atrevías a ser vulnerable. Cada vez que compartías un pedazo de tu alma con el mundo. Y Elena eligió ser escritora. Todos los días. Hasta el final. Porque eso era lo que era. Y nadie, nunca, podría decirle lo contrario. Fin.